Una mendiga negra grita en desesperación y salva al millonario de un peligro mortal. Era una fría mañana en Buenos Aires. La brisa helada se metía hasta los huesos. Las calles estaban desiertas, como un desierto gris y frío, y los edificios se alzaban como sombras amenazantes bajo un cielo plomizo. En una esquina, Ana Clara, una niña de 7 años, con ojos grandes que reflejaban tanto sufrimiento como esperanza, se aferraba a una manta raída. Cubierta de manchas de lluvia y polvo, su rostro, enmarcado por cabellos enmarañados, mostraba la fragilidad de una vida muy dura. Mientras la ciudad despertaba a su ritmo, algo oscuro se gestaba en las sombras. Un grupo de hombres, con miradas fulminantes y rostros imperturbables, se preparaba para sellar el destino de Eduardo Campos, un empresario millonario, conocido por sus tratos despiadados. Él, atrapado en su propia burbuja de éxito, salía de una reunión en un lujoso edificio. Su vida estaba llena de riquezas, pero vacía de emoción. El temor se apoderó de su cuerpo, pero su curiosidad lo mantuvo alerta. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué su grito le había salvado la vida? El eco de su grito se convirtió en silencio. Los hombres, sorprendidos, dudaron un instante. Eduardo, aturdido por la mezcla de emociones, usó esa pausa para escapar, pero no sin dirigir una mirada de incredulidad hacia la pequeña. Ella, en cambio, se colapsó en el suelo, acosada por la neumonía y el frío. A los pocos minutos llegaron las sirenas. Todo se tornó un caos. Y ahí, en medio de ese torbellino, Eduardo comprendió que no podía dejarla sola. «Llévenla al hospital», ordenó, su voz firme, pero llena de un nuevo sentido de propósito. Ana Clara fue envuelta en cobijas, llevada a la calidez de la ambulancia, mientras Eduardo se subía, inquieto, su corazón latiendo con fuerza por lo que acababa de presenciar. Esa niña, que antes era invisible para todos, se convirtió en su luz en medio de la tormenta de su monótona existencia. Horas más. Esa pequeña había roto todas las barreras de su vida, haciéndolo reflexionar sobre todo lo que había perdido en su búsqueda de riquezas. «Te voy a dar un hogar», le prometió en un susurro, mientras caía la noche. Una nueva vida comenzaría para ambos, aunque los ecos del pasado nunca estarían muy lejos. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Horas después, la noche, y Eduardo observaba a la niña con la respiración contenida. Su promesa de darle un hogar parecía flotar en el aire, aún no concretada. El silencio, sin embargo, se rompió de golpe. Un ruido sordo resonó en el pasillo. Un grito. Algo había ido muy mal. Eduardo se levantó al instante, el corazón acelerado como un tambor descontrolado. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero nadie le respondió. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, llenando el pasillo de sombras inquietantes. De repente, la puerta de la sala se abrió de par en par. Un hombre alto, de traje oscuro y mirada intensa, apareció en el umbral. Sus ojos, parecidos a carbones encendidos, buscaban a Eduardo con desesperación. «¡Rápido! Tienes que salir de aquí.
La voz del desconocido era autoritaria, casi temerosa. ¿Quién eres? La confusión se apoderó de Eduardo. ¿Qué está ocurriendo? No hay tiempo para explicaciones. Tu vida corre peligro. Ellos vienen por ti. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus piernas se movieron casi por instinto. El hombre asintió hacia la puerta tras él, y ambos se escabulleron por el pasillo, desbordado de pánico. A medida que se alejaban, Eduardo le lanzó una mirada hacia atrás, preguntándose si debería dejar a Ana Clara allí. Pero su vida estaba en peligro. Así que sí. El aire se tornó más pesado cuando llegaron a una salida de emergencia. Mientras empujaba la puerta, Eduardo escuchó los ecos de pasos apresurados, gritos y órdenes. La angustia opacaba sus pensamientos. Salieron al exterior, y el frío nocturno le golpeó la cara. ¡Al coche! ¡Rápido! El desconocido señaló un auto que esperaba, con el motor en marcha. Saltaron dentro, y el hombre giró la llave, y el auto aceleró por la calle, llevándose consigo a Eduardo de su antigua vida. Mientras cruzaban la ciudad, el tráfico parecía haberse detenido. Eduardo respiraba con dificultad. ¿Por qué me persiguen?, preguntó. ¿Quiénes son esos hombres? El extraño lo miró con seriedad. No puedes confiar en nadie. Debes saber que tu empresa está metida en cosas más oscuras de lo que crees. Estás en medio de un juego peligroso. Nadie puede tocarte por ahora, pero eso puede cambiar. ¿Qué quieres decir? La confusión se mezclaba con la desesperación. Sus manos temblaban y su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando conectar los puntos. El hombre tomó una respiración profunda. Ana Clara no es quien crees. Ella es parte de esto. Las palabras lo impactaron. Eduardo sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué? ¿Eso no puede ser verdad? Te lo diré todo, pero debes escucharme. Ella es parte de un plan mayor, uno que no conoces. La esperanza que ves en sus ojos no es solo por su vida. Hay muchísimo más en juego. ¿Qué dices? La incredulidad se unió a la angustia. La imagen de la niña, vulnerable y frágil, mezclada con la revelación, hizo que su corazón se encogiera. Eduardo sintió una sacudida en su cuerpo. Miró por la ventana y vio a los hombres de antes acercándose, sus rostros duros como el acero. ¡Corre!, gritó el extraño, pero el mundo a su alrededor se volvía un borrón. Todo lo que había creído hasta ahora estaba en juego. Las sombras del pasado lo acechaban. El futuro incierto se acercaba como un tsunami. Ana Clara, la niña que había llenado su vida de claridad, ahora se convertía en un enigma oscuro que desafiaba su entendimiento. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué papel jugaba en esta oscura trama? Los ecos de su vida anterior se desvanecían mientras la puerta de un nuevo sufrimiento se abría. Y en aquel instante, Eduardo se dio cuenta. En esta lucha, no solo él estaba en peligro. La vida de la niña dependía de sus decisiones. El auto frenó de golpe, enviando a Eduardo contra el respaldo del asiento. La adrenalina galopaba en su pecho. ¡Corre!, había gritado el extraño, y ese grito se convirtió en un eco lejano mientras Eduardo miraba por la ventana, aterrado. Los hombres que los perseguían se acercaban rápidamente, como sombras amenazantes en la noche. El desconocido, con el rostro pálido y ojos desorbitados, se giró hacia Eduardo. No hay tiempo, solo sigue mis instrucciones. Si te atrapan, no solo es tu vida. Ana Clara está en peligro. Cada palabra del extraño le golpeaba como puños. La imagen de la niña, vulnerable y enferma, se le presentó con una claridad aterradora. Ella está en el hospital. ¿Qué hacemos? Su voz temblaba al pensar en dejarla sola. Algo está pasando y no puedes quedarte aquí. Ellos no son simples matones. Tu empresa está implicada en cosas oscuras. El hombre bajó la mirada, como si las palabras le quemaran en la lengua.
Ana Clara es parte del plan, no como has pensado. Una sacudida recorrió el cuerpo de Eduardo, un tsunami de confusión y miedo. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Ella es solo una niña. Escucha, Eduardo, te lo diré todo. El desconocido miró por la ventana, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Ana Clara es una especie de llave. Conoce cosas sobre tu compañía, secretos que están muy por encima de lo que imaginas. Hay quienes estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para callarla. Eduardo sintió como si le quitaran el piso. ¡Imposible! No, no puede ser. El corazón le latía con fuerza, queriendo escapar, pero la verdad se iba formando como un nido de serpientes en su mente. En ese momento, un disparo resonó en la oscuridad. La ventana estalló en 1000 pedazos, y Eduardo sintió como el cristal volaba en todas direcciones. El coche se tambaleó bajo la fuerza del impacto. ¡Agáchate!, gritó el desconocido mientras apretaba el volante con fuerza. Eduardo se encorvó, el terror erizando cada fibra de su ser. Con un impulso casi instintivo, pensó en Ana Clara y en lo que podría pasar si no llegaba a salvarla. Fue un instante de vulnerabilidad exacerbada por el fragor del caos. El desconocido aceleró, pero el peligro seguía persiguiéndolos. ¿Quiénes son?, Eduardo gritó, tratando de aferrarse a la cordura. ¿Quiénes son esos hombres? Gente por la que no deberías haberte involucrado. Pero no solo eso. La voz del extraño se hizo más baja, como si el aire mismo los escuchara en medio del horror. Una vez que te encuentres con Ana Clara, ya no podrás retroceder. Tampoco ella podrá. Su vida está ligada a la tuya de una manera que no entiendes. Un giro en la conversación logró plantarle una semilla de desconfianza. ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué relación tiene ella conmigo? La revelación se sentía como un peso sobre sus hombros. Porque el hombre tragó saliva, dejando la frase colgando como un alpinista sin cuerda. Ella es tu hija. Los ojos de Eduardo se abrieron. La incredulidad lo paralizó. No, eso no. No puede ser cierto. La confirmación retumbaba en su cabeza, dejándolo tambalear. Se sintió como un pez fuera del agua, sin entender cómo respirar en medio de la tormenta. Ella no sabe, continuó el extraño, su voz temblando. Y tú has estado evadiendo la verdad durante demasiado tiempo. Han tratado de mantenerla a salvo, pero el tiempo se acaba. Ese giro lo desestabilizó. La niña que había entrado a su vida como un destello de luz, ahora era una conexión a un pasado que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Quién crees que eres? ¿Por qué crees que aquellos hombres vendrían por ella? El ruido de los motores a sus espaldas creció, como un lobo buscando a su presa. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Y si es verdad? ¿Qué significaría para mí? ¿Para ella? La idea le daba vueltas en la cabeza, pero había algo más profundo, un abismo lleno de preguntas que retumbaban con fuerza. El auto viró en una esquina abruptamente, y Eduardo se dio cuenta de que lo que conocía, lo que creía sobre sí mismo, y la relación con esa niña estaba por cambiar todo. No podían detenerse, no podían mirar atrás. «¡Debemos encontrarla! ¡A Ana Clara!», gritó, transformando su miedo en una sola intención que lo empujaba hacia adelante. Pero en su pecho aún latía una inquietud. ¿Y si ella supiera algo? ¿Qué pasaría si está en peligro? Las sombras del pasado se acercaban. Las revelaciones eran solo el principio de una tormenta que amenazaba con arrastrarlos a todos. La noche cobraba vida a su alrededor, y el destino de Ana Clara dependía de la verdad que ambos aún tenían por descubrir. Mientras el coche se deslizaba por las calles desiertas, Eduardo sintió que el pulso de su vida latía de forma frenética. La revelación de que Ana Clara era su hija resonaba en su cabeza como una campana en medio de un tumulto.
Imágenes de su infancia le parecían distantes, envueltas en la niebla de un olvido que jamás había querido enfrentar. Su respiración se hacía entrecortada. La adrenalina empujaba las preguntas que se acumulaban dentro de él. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La voz del extraño lo sacudió de su trance. Tenías que haberme dicho eso antes. Lo sé, pero no hay tiempo. Debes concentrarte en salir de aquí, respondió el hombre todavía mirando por el retrovisor con ansiedad. Ellos vienen y no se detendrán por nada hasta que te encuentren a ti y a Ana Clara. El silencio que llenaba el coche era tan pesado que Eduardo podía sentirlo aplastando su pecho. Las preguntas se mezclaban con el miedo y la necesidad de proteger a su hija, que aún estaba en el hospital, como un candado que lo mantenía en una prisión de incertidumbre. ¿Por qué había dejado que la niña se convirtiera en un simple recuerdo en su vida? Justo cuando comenzaba a pensar que quizás sí podría salvarla, una explosión resonó en la calle. La vibración del impacto golpeó el coche como un tambor. ¡Mira!, gritó el extraño señalando. Un grupo de hombres emergió del lado, armados hasta los dientes, como una tormenta oscura dispuesta a desatar su furia. «Dale, acelera». Eduardo sintió pavor. La pelea por su vida ya no era solo la suya. Ana Clara estaba en el centro de toda esta locura. De repente, el desconocido tomó un giro abrupto, alejándolos del asedio, pero ese movimiento los llevó a una carretera secundaria. La oscuridad de la noche se apoderó del lugar y Eduardo comenzó a buscar a Ana Clara o salvar su propia vida. «Están cerca», dijo el hombre, apenas ahogando su voz. «Debemos escondernos». Pero antes de que pudieran hacer algo, una figura apareció de la nada frente a ellos. Un hombre alto, con una chaqueta arrugada y mirada implacable, bloqueó el camino. «¿Buscando esta?», gritó, levantando la mano con un objeto que hizo que Eduardo se congelara. La medicación de Ana Clara, la que estaba en su habitación del hospital. «¡No! ¡Déjala!». Eduardo no podía creer lo que veía. En un destello de luz, entendió que quien tenía la medicina no se refería a una simple caja. Había algo más. Su vida estaba conectada con cosas que nunca imaginó. El extraño se giró hacia él. «¡Quédate aquí!», y sin pensarlo dos veces, saltó del coche y corrió hacia el hombre misterioso. Eduardo sintió una oleada de pánico. «¡No!». Pero fue demasiado tarde. La figura desconocida levantó un arma y el sonido seco de un disparo retumbó en la noche. El corazón de Eduardo se detuvo por un instante. El extraño cayó al suelo. La visión se tornó borrosa mientras Eduardo trataba de procesar lo que sucedía. «¡No!», gritó, pero su voz se ahogó en el caos. El hombre con el arma ahora se acercaba. Una mueca de satisfacción dibujada en su rostro, la medicación aún en su mano. «Ahora, dímelo, ¿y tu hija? ¿Cómo se siente saber que es parte de este juego? ¿Sabías que la traición venía de muy cerca?». Un soplo de aire helado recorrió la espina de Eduardo. Las palabras retumbaron en su mente. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», cuestionó, el terror picoteando su pecho. Con un movimiento rápido, el hombre giró la mano, disparando hacia Eduardo. No acertó, pero hizo que el coche se sacudiera. «Mírame, traidor. Sé todo sobre ti y tu búsqueda de poder. Y sé de Ana Clara, esa pequeña que crees que salvaste». En ese instante, Eduardo sintió que todo a su alrededor se oscurecía. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se acercó más, su mirada fija y desafiante. «Tu hija no es solo una víctima. Ella es parte de un legado que deberías haber protegido. Pero tú lo pisoteaste. Ana Clara es más que la niña que creías conocer». El mundo de Eduardo se tambaleó bajo sus pies. «¿Qué?». Su voz fue un susurro lleno de desesperación. «No, no puede ser.
Ya es demasiado tarde. La verdad está por revelarse, y no será como crees. Has estado ciego todo este tiempo, y todo lo que creías importante se desvanecerá en el aire. ¡Bum! La explosión resonó de nuevo, esta vez más cerca. La escena se desdibujó en una tormenta de gritos y ecos. Eduardo comprendió que su vida y la de Ana Clara dependían de sus decisiones en el momento. Pero ahora ya no solo eran ellos dos. El peso del pasado y las decisiones tomadas lo perseguía. ¿Qué haría a continuación? El eco de las palabras del hombre lo persiguió. Una advertencia constante en su mente. ¿Y si Ana Clara sabía más de lo que parecía? Su búsqueda apenas empezaba. El hombre se acercaba, con la mirada llena de arrogancia, sosteniendo la medicación de Ana Clara como si fuera un trofeo. ¿Te parece gracioso lo que está pasando? La voz de Eduardo se volvió cada vez más intensa. ¿Cómo podía estar en medio de esto? La confusión le nublaba el juicio, pero su instinto de protección cobraba fuerza. «¡Entrégamelo!», gritó, pero todo lo que recibió fue una sonrisa burlona. «¿Qué te digo? Ella es parte del juego, y ya no puedes protegerla». Con un movimiento rápido, el hombre metió la medicina en su chaqueta, como si lo más importante en el mundo fuera ese pequeño frasco. «No hay forma de que puedas salvarla. Estás atrapado en algo que no entiendes». El sudor le resbalaba por la frente a Eduardo, mientras el estruendo de la calle se mezclaba con su creciente desesperación. «¡No toques a mi hija!». Sus palabras resonaban en el aire, pero el hombre avanzaba, implacable. Entonces, en medio de esa tensión, sucedió lo inesperado. Una figura apareció en la sombra detrás del hombre. Era una mujer, alta y de cabello oscuro, con una mirada que prometía tanto poder como peligro. «¡Detente!». Su voz resonó, llena de autoridad. Los hombres en la calle se detuvieron, atónitos. El misterioso hombre que sostenía la medicina se volvió hacia ella, su arrogancia desmoronándose rápidamente. «¡Tú no deberías estar aquí!». La ira destilaba en sus palabras. «Y tú no deberías haberla amenazado. Devuélvele eso». La mujer dio un paso al frente, su mirada afilada como un cuchillo. Eduardo, confundido y aterrorizado, miró a esta mujer, cuestionándose qué papel jugaba en todo esto. «¿Quién eres?», logró preguntar, sintiendo que el mundo se le escapaba bajo sus pies. «Alguien que puede ayudarte si se detiene el enfrentamiento». Su mirada ahora fue dirigida hacia Eduardo. «Necesitas escucharme». Justo cuando el hombre a su lado parecía dispuesto a atacar nuevamente, ella levantó una mano. «Te lo advierto, si no sueltas la medicina, el juego que has empezado te costará más de lo que estás dispuesto a perder». Los ojos del hombre brillaron con un furor peligroso, y en ese momento, Eduardo sintió que el aire se volvía más pesado. «No te atrevas a intimidarme», rugió el hombre. Pero la mujer no retrocedió. La tensión era palpable. De repente un disparo sonó, y todo se tornó en caos. La mujer cayó al suelo, y la escena se volvió un torbellino de gritos y pánico. Eduardo sintió que su corazón se detuvo. ¡No! La visión de la mujer, tan firme y segura, ahora se desvanecía. Antes de que pudiera moverse, el desconocido que lo había llevado hasta aquí lo agarró del brazo. «¡Corre, ahora!». Eduardo no dudó. Su mente se llenó de desesperación. Arrastró sus pies hacia el auto, aún temiendo mirar hacia atrás. Pero ella balbuceó, sintiéndose como un cobarde. «Su vida depende de que te muevas». El tono del extraño lo despertó. Se lanzó a los asientos del automóvil, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Cuando el motor rugió y el auto salió disparado, todo lo que Eduardo podía pensar era en Ana Clara. Pero entonces
Lo inesperado sucedió. Unos metros más adelante apareció una barrera. Un grupo de hombres armados bloqueando la salida. Eduardo se sintió atrapado como una presa en el centro de un círculo. Y en un instante todo se tornó oscuro. Vuelve a la ciudad. Tu momento final se acerca, Eduardo. La voz del hombre sonó pletórica. Todo lo que creías saber se derrumbará. Ana Clara no es solo tu hija, sino la clave para el poder que tú mismo provocaste. Las palabras le atravesaron como un puñal. Sus manos temblaban mientras la verdad empezaba a formarse en su mente. ¿Qué estás diciendo? Hay más en juego de lo que lees. La fortuna y el futuro de tu familia dependen de sus decisiones. Ella es parte de una línea que ni siquiera comprendes. Eduardo sintió que todo su mundo giraba. La rabia, la confusión y el dolor se entrelazaban. La realidad que conocía se desmoronaba. Y entre ese caos, la figura de Ana Clara brillaba como un faro. La verdad, la segunda revelación que lo cambiaría todo, se sentía demasiado cerca, y él estaba a punto de enfrentarse no solo a sus enemigos, sino a su propia sangre. ¿Qué haría con esa información devastadora? Con cada segundo, el peligro se acercaba, pero dentro de él, una chispa de determinación comenzó a arder. Porque si Ana Clara era parte de todo esto, estaba decidido a salvarla, sin importar lo que signifique. Sin embargo, la pregunta seguía presente. ¿De quién podría confiarse en un mundo donde las sombras hablaban lenguas tan gráficamente crueles? El hombre que había disparado estaba allí, frente a Eduardo, con una risa cruel y la mirada llena de sadismo. «Oh, ¿creías que esto terminaría bien? Tu historia apenas comienza». La adrenalina corría por las venas de Eduardo, pero esta vez no solo con miedo. Era como si todo lo que había vivido, desde que conoció a Ana Clara, desde que su vida se volvió un torbellino de locura, se resumiera en ese único momento. La figura de Ana Clara le venía a la mente, tan frágil y llena de vida. En ese instante, el deseo de protegerla se convirtió en su único motor. «Déjala», sintiendo que el aire se le escapaba. La risa del hombre lo empujó a un abismo de desesperación. La escena era una pesadilla, y lo peor, el tiempo se había detenido, como si el universo entero estuviera esperando el siguiente movimiento, el siguiente error. «¿Quién te crees, Eduardo?» El hombre dejó caer la medicación de Ana Clara, y el frasco se rompió al chocar contra el suelo, esparciendo la sustancia blanca por el asfalto. Los ojos de Eduardo se abrieron como platos. «¡No, no, no!» Un grito desgarrador lo atravesó. La voz de Ana Clara sonaba en su cabeza. Su imagen se desdibujaba mientras su conexión con esta cruel realidad se profundizaba. Todo lo que había creído, todo lo que había querido proteger. Pero antes de que pudiera reaccionar, lo inesperado ocurrió. Un destello de luz iluminó el lugar, y una figura emergió de las sombras. Era la mujer, la que había gritado que se detuvieran. «No», gritó mientras se lanzaba hacia el hombre en un acto desesperado. Sus movimientos eran precisos, como si supiera exactamente qué hacer. Una llave en un rompecabezas que aún no comprendía. Todo pasó en un instante. La mujer empujó al hombre y se volvió hacia Eduardo. «¡Ve, ahora!». Sin embargo, El Salvador se convirtió en blanco cuando un disparo resonó. Eduardo sintió un grito ahogado salir de sus labios. La mujer cayó al suelo, y el eco de su disparo se sintió como un puñetazo en su pecho. «No», fue todo lo que pudo murmurar, mientras la visión se le nublaba.
Su mundo se volvía negro. El tiempo se había paralizado. Mientras la figura del hombre escapaba en la noche, Eduardo se arrodilló junto a la mujer. Su respiración se agitaba, el terror brotaba de cada poro de su ser. ¿Por qué? La pregunta se quedó atrapada en su garganta. La confianza que había lugar había sido aplastada. Ella intentó hablar, pero sus palabras fueron un susurro. Ana, Clara, es más importante. Su voz se desvanecía junto a su fuerza. Eduardo sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Vamos, por favor. ¡Aguanta! La angustia lo empujaba a buscar respuestas, pero en su corazón ya sabía que la verdad era más oscura de lo que pensaba. Era una muñeca de una historia que lo supera. Mientras el caos se desataba a su alrededor, una llamada resonó en su bolsillo. Era un mensaje. Con manos temblorosas lo abrió. El texto era directo. Ana Clara es un peón en un juego que no puedes ver. Resulta que ella es la heredera de un legado secreto. Tendrás que elegir entre ella y tu pasado. Las palabras retumbaron en su mente. Desesperado se dio cuenta de que todo lo que había construido había sido una fachada. La vida que había llevado, el empresario exitoso, las decisiones que había tomado, eran piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. Con un último vistazo a la mujer herida, sabía que no podría quedarse allí. Ella había intentado salvarlo. «Ana Clara te necesita», gritó, levantándose, aunque el dolor en su pecho era profundo. Ella no era solo su hija, sino la clave de un mundo que ni siquiera podía comenzar a entender. Los hombres que lo persiguieron empezaban a acercarse nuevamente. Con el corazón en la mano, Eduardo corrió hacia un futuro incierto, con la imagen de Ana Clara grabada en su mente. «Y prometo que no te dejaré sola», pensó mientras se alejaba, dejando atrás la tormenta, pero sabiendo que todo, absolutamente todo, había cambiado. Había más secretos por descubrir, y cada paso que daba lo llevaba más cerca del abismo. ¿Sería ese el precio que tendría que pagar por su pasado? Eduardo corrió. La oscuridad lo rodeaba, pero la imagen de Ana Clara iluminaba su camino. El sonido de sus pasos resonaba en su mente. Cada golpe era un latido desesperado. «Ana Clara», gritó, sintiendo la opresión en su pecho. No podía dejarla sola. Esa pequeña, con su fragilidad y luces en los ojos, era su única esperanza. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Había una mezcla de caos en el aire. Podía sentirlo. Algo se acercaba. Algo que transformaría todo. El desconocido había mencionado un legado, un secreto. Pero ahora no importaba eso. Solo Ana Clara. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero no podía detenerse. No podía mirar atrás. De repente, un sonido estrepitoso. Eduardo se detuvo en seco. Las bolas de fuego llenaron el cielo detrás de él. «¡No!», gritó, con el corazón latiendo como un tambor. Miró hacia atrás. El hospital, el lugar donde Ana Clara estaba, se iluminó en llamas. Las sirenas se alzaron en un grito desgarrador. El pánico lo embargó como un mar enfurecido. Y ahí, como si fuera una película en cámara lenta, vio a un grupo de hombres salir corriendo. La escena se desarrollaba a su alrededor. Él paralizado. «Ana Clara», gritó otra vez. La desesperación llenaba su voz. Un llanto lo sacó de su letargo. ¿De dónde venía? Giró la cabeza y vio a varias personas en la calle, apuntando hacia el hospital. «¡Eso no puede ser!», murmuró, mientras su corazón se hundía en su pecho. El fuego estaba devorando la estructura, y con eso sus esperanzas. No podía dejar que todo se terminara aquí. «¡Hay que ir!», le gritaron varios testigos, pero él no podía moverse. Sus piernas estaban pegadas al suelo. Se acordó de la mujer que había caído, que había intentado salvarlo. «¿Pero qué significa todo esto?», pensó.
atormentado por la verdad que se le escapaba. Sin querer, su mente volvió al hombre en la chaqueta arrugada. Las palabras resonaban en su cabeza. Ella es parte de un juego que no puedes ver. Justo en ese instante comprendió. Era débil, pero era una conexión. Desde la tragedia del fuego, un grito desgarrador lo atravesó como una lanza. Era la voz de Ana Clara, clara y apremiante. ¡Papá, ayúdame! El corazón le dio un vuelco. ¡Voy, hija! Su voz resonó con fuerza y de repente el tiempo se reanudó. Saltó hacia el hospital, o lo que quedaba de él. Las llamas danzaban, pero él no abandonaría. Se lanzó entre las llamas, una locura alimentada por amor. ¡Ana! ¡Ana!, gritó. Así sus manos tocaban el suelo caliente, buscando un camino hacia la boda. Pero el entorno cambió. Una sombra emergió de la confusión. Un hombre con una mirada fría. Se dio cuenta de que era el mismo que había burlado de él antes. «La pequeña es solo una pieza en este juego», dijo, su tono burlón y desafiante. «¡Suéltala!», gritó Eduardo, sintiendo cómo la rabia borboteaba en su interior. La figura del hombre era ahora una amenaza palpable, una piedra en su camino. Pero lo que dijo a continuación lo dejó helado. «No puedes salvarla, porque nunca fue tu hija, Eduardo». Todo se detuvo. El aire se tornó pesado, como si se hubiera caído la noche misma. «¿Qué?», balbuceó, sintiendo cómo se desvanecía el suelo bajo sus pies. Ana Clara es solo la clave para abrir la puerta de su verdadera herencia. Y tú fuiste el peón que murió en la trampa. Eduardo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Ya no sabía quién era, ni cuál era su conexión con Ana Clara. La verdad era un puñetazo en el estómago. La conmoción le llenó la mente mientras veía la figura del hombre acercarse, con una risa baja y cruel. «No puedes detener el inevitable final. Tu historia no es la que piensas. Tienes que elegir, o la pequeña, o tu futuro». La risa lo acompañó mientras marchaba hacia la oscuridad, dejando a Eduardo perdido en su dolor. Ana Clara no era su hija. Y ahora la esperanza se convertía en un espejismo, y con cada segundo que pasaba, el fuego consumía más de lo que había conocido. La necesidad de huir o pelear lo envolvía. ¿Qué sucedía a partir de este momento? ¿Qué futuro lo aguardaba? El eco del grito de Ana Clara aún resonaba en su mente, pero el peligro cercaba cada vez más. La cambiante narrativa lo acechaba como un lobo en la noche. ¿Cómo salvar a una niña que nunca fue suya? La pregunta lo atormentaba mientras la sombra del hombre se desvanecía en el humo. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Eduardo se quedó paralizado, atrapado entre la demanda del hombre y el eco del grito de Ana Clara. «No puedes salvarla porque nunca fue tu hija, Eduardo». Las palabras reverberaban en su mente, cortando a través de la locura que lo rodeaba. Cada segundo, cada latido del corazón, se sentía como un golpe de martillo, mientras la verdad se desnudaba delante de él. «Eso no puede ser cierto», murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. La imagen de Ana Clara, su pequeña, su salvadora, en medio del abismo, comenzó a desvanecerse. ¿Cuánto había puesto en juego por ella? Todo había sido por nada. «No has comprendido nada», continuó el hombre, acercándose, su risa serpentando por el aire caliente. «Ella fue tu rescate, pero también tu perdición. Eres un peón en esta partida, y la única carta que se acerca es ella. Lo ganas todo o lo pierdes todo, pero nunca fue una elección tuya». Eduardo sintió que el mundo se torcía. Sus piernas temblaron con la inestabilidad de esa revelación. «¡Suéltala!». Ella es solo una niña», gritó, pero la duda se apoderó de su voz. «No advierto». El hombre dio un paso atrás, disfrutando del espectáculo.
Tú no entiendes los poderes que existen aquí. Eduardo, te falta mucho para ver la magnitud de todo. La vida de Ana no solo está en juego. Es la pieza más importante del rompecabezas. Si caes, ella caerá contigo. Y ellos se asegurarán de que su historia termine. Fue en ese momento que el fuego se intensificó detrás de Eduardo. Un estruendo hizo vibrar el suelo. ¡Mira!, gritó el hombre, señalando hacia el fondo del edificio en llamas. Y allí, en medio del caos, Eduardo vio a un grupo de personas salir. Eran rostros familiares, figuras del pasado que nunca pensó volver a ver. Sus ex-socios, sus antiguos amigos, algunos incluso del círculo más cercano. Todos llevaban una expresión de pánico. ¡No!, gritó Eduardo, comprendiendo que estaban atrapados. Ana Clara, una revelación lo golpeó. Ellos no solo eran conocidos, eran parte del legado oscuro del que el hombre habla. La realidad arremetió contra él como una ola, llevándose sus certezas. Y entonces, entre las llamas, surgió Ana Clara. No estaba gritando, no estaba asustada. Sus ojos estaban llenos de una luz intensa, como si entendiera más de lo que él nunca podía imaginar. Era una visión que desarmó a todos, un faro en medio de la tormenta. Ella levantó la mano y con un gesto tranquilizó a su alrededor. «¿Ana?» Su voz, ya un susurro, palpitaba con incredulidad. «Todo está bien, papá», dijo. «Lo que tienes que saber va más allá de lo que imaginas. No estoy sola y he estado esperándote». Los cuerpos a su alrededor se llenaron de murmullos. Eduardo sintió que una nueva verdad se estaba gestando. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó, el miedo pronto transformándose en un atisbo de esperanza. «¡Corre, Eduardo!», rugió el hombre a su lado, pero él se quedó. La mirada de Ana Clara lo mantenía fijo. «Todo lo que creíste es una mentira, y yo tengo el poder para cambiar eso». El último latido del tiempo se hizo eco. La escena cobró vida. Los hombres que antes parecían ser solo sombras, ahora avanzaban hacia ellos, armados como guerreros de una historia antigua. «Ana, corre», gritó nuevamente, pero su voz quedó atrapada. La chica se plantó firme, y a su alrededor sus compañeros comenzaron a murmurar, formando una barrera. El hombre burlón empezó a retroceder con miedo, y Eduardo notó que había algo más en su mirada, algo que era puro temor. ¿Qué podía causar tal reacción? La atmósfera se volvió pesada, tensa. «Sáquenlos, no dejen que se acerquen», ordenó. La voz de Ana Clara resonó como un trueno, llenando el aire enrarecido. Era una niña, pero se movía como si no hubiera nada que la detuviera. Entonces llegó el giro más impactante. El grupo detrás de ella se iluminó. Chispas de energía comenzaron a danzar en el aire, como un espectáculo que solo los elegidos podían contemplar. Eduardo vio cómo los hombres comenzaron a retroceder, aterrorizados por la presencia de Ana Clara. Ellos no eran solo hombres comunes. De alguna manera, habían sido parte de su mundo, de su historia. Todo tenía sentido ahora, pero la verdad era devastadora. Ana Clara no solo era su hija, era un legado, un vínculo entre mundos que Eduardo ni siquiera podía imaginar. Y en un instante comprendió que su vida nunca había estado bajo su control. Mientras los hombres huían, dejando a su paso un rastro de desesperación, una revelación rompió el aire. «Ella es más de lo que pensabas», dijo el hombre de la chaqueta arrugada. «Esa es la única razón por la que ahora sabes su nombre». Todo se detuvo en ese segundo. Las llamas, los gritos, el caos. Todo quedó enmarcado en un silencio repentino. Ana Clara alzó su mano, como si pudiera sostener el peso del universo. Eduardo sintió un frío helado
recorriendo su espalda. ¿Qué está pasando? La pregunta se quedó flotando en el aire. La mirada de su hija, fuerte y directa, lo atravesó. Es hora de que enfrentes la verdad, papá. La historia está por cambiar, pero tendrás que decidir de qué lado estás. Las palabras resonaron en su corazón, dejándolo paralizado en una mezcla de asombro y terror. La vida de Ana Clara no solo estaba en juego, estaba en medio de algo enorme, algo que podría arruinarlo todo, pero también reescribir la historia. ¿De qué lado estaba realmente él? Una nube de incertidumbre envolvía a Eduardo en ese instante, mientras el futuro se deslizaba entre sus dedos. La verdad estaba a punto de revelarse, y él, en medio de todo, aún no había encontrado su camino. La escena se congeló. El eco de las palabras de Ana Clara aún resonaba en el aire. Es hora de que enfrentes la verdad, papá. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo mientras contemplaba a su hija, su rostro iluminado por las llamas danzantes que los rodeaban. ¿Qué verdad podía ser más devastadora que la que acababa de enfrentar? Pero en ese instante de duda, la explosión se convirtió en un estruendo ensordecedor. Un grito desgarrador resonó entre el humo, haciéndole olvidar cualquier otra cosa. Gritó, pero su voz quedó ahogada entre el caos. El humo se volvió más denso, las llamas se adueñaban del edificio, y el suelo temblaba bajo sus pies. Una sombra emergió de la penumbra. Eduardo sintió el temor apoderándose de él. Era un enemigo más, pero cuando la figura se acercó, vio que era la mujer que había intentado salvarle antes. «¡Eres un idiota! ¡Debes irte ahora! ¡No es seguro aquí!», gritó. Su voz urgía a la acción, pero Eduardo no podía moverse. Ana Clara volvió a clamar, mientras buscaba a su hija entre la confusión. Justo entonces, un destello brillante lo deslumbró. Se giró y vio algo que lo paralizó. Un dispositivo brillaba en la mano de la mujer. «¡Es la clave! ¡Déjamelo a mí!». Pero antes de que pudiera preguntar, ella apretó un botón. Un fulgor azul surcó la sala. La luz iluminó por un instante cada rincón. Pero en ese mismo momento, una ola de energía lo envolvió. Eduardo sintió como sus pies dejaban de tocar el suelo. Sus pensamientos se desvanecieron en la confusión, y antes de poder procesar lo que ocurría, se encontró en un lugar completamente distinto. Al abrir los ojos, estaba en una habitación oscura. No había llamas, no había humo, solo una mesa, una pantalla gigante frente a él, y por supuesto, la mujer. Pero algo había cambiado. ¿Qué es eso? Rostros desconocidos y rituales oscuros en los que había estado involucrado sin saber. «Eso no puede ser. ¿Por qué no me dijeron nada?». La mujer frunció el ceño. «No hay tiempo para explicaciones. La verdad viene con un alto precio. Y por culpa de tus decisiones, hay quienes buscan a Ana Clara para usarla como un peón en su juego». La sensación de traición se intensificó. «¿Por qué no me lo dijiste? Tuve que descubrirlo yo mismo». Pero ella sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No puedes confiar en esto, Eduardo. Nadie es lo que parece». De repente, un sonido estruendoso resonó en la puerta. Alguien estaba golpeando, y la preocupación se desató en el rostro de la mujer. «¡Tienes que irte! Debes volver y proteger a Ana. Lo que hay afuera no es un juego, es una guerra». Con el corazón martillando, Eduardo se lanzó hacia la puerta. «Espera, dime más». Pero a medida que la puerta crujía, ella lo miró con seriedad. «Tú eres parte de este legado, pero una elección te espera. Debes decidir en quién confiar. O refúgiate en la verdad o en la mentira. Y el tiempo se acaba». La puerta estalló y una figura emergió. Era el mismo hombre de antes, el que había amenazado su vida. Pero ahora, algo en su mirada había cambiado. Estaba pálido, casi atormentado. «No debiste hacerlo», murmuró, vagamente consciente de la gravedad de lo que se avecinaba.
Eduardo comprendió que el tiempo se había detenido y que todo lo que había creído era una ilusión. En un giro repentino, el hombre giró sobre sus talones. «Ven, no hay tiempo. Ella es su llave, y si no actúas ya...» Un destello de luz lo envuelve nuevamente. Una revelación perturbadora lo golpea con fuerza. La guerra está a punto de comenzar. Sus palabras quedaron flotando en el aire, mientras Eduardo se preguntaba qué camino elegir en este laberinto de mentiras y secretos. ¿Ana Clara realmente era la clave, o había algo más atrapado en esta red de oscuridad? La elección sería crucial, y el futuro de su hija estaba en juego. ¿Podría Eduardo enfrentar la verdad y proteger lo que amaba, o estaba destinado a fallar una vez más? Las llamas rugían tras de él cuando Eduardo se adentró en el caos del hospital en llamas. La voz de Ana Clara sonaba en su mente como un eco desesperado. ¡Papá! Justo cuando pensó que todo estaba perdido, su hija apareció entre el humo, rodeada de una luz intensa. Su corazón latía con fuerza. Ella no era solo una niña, era la clave de un misterio que lo superaba. La mujer había dicho que debía protegerla, y él lo haría. «¡Ana Clara!», gritó, corriendo hacia ella, pero el hombre de la chaqueta arrugada se interpuso. «No hay tiempo para esto», dijo. «Debes dejarla y escapar». «¡Nunca!». Eduardo sintió una furia renovada. Se lanzó hacia el hombre, pero Ana Clara levantó la mano, una señal silenciosa que hizo que se detuviera. «Papá, escúchame». La fuerza en su voz era inquebrantable. «Ellos quieren usarme, pero tengo el poder para detenerlos». «¿Qué quieres decir?». El miedo hizo que su voz temblara. Ella respiró hondo. «Hay un legado, un secreto que debemos descubrir, pero primero debemos salir de aquí». La determinación en los ojos de su hija lo caló hasta los huesos. El hombre se retorció de incomodidad. «El tiempo se acaba», advirtió, pero Ana Clara sonrió misteriosamente, como si supiera algo que él ignoraba. «¡Vamos!», gritó. Corrieron juntos hacia una salida de emergencia. El aire ardía y se sentía el calor de las llamas. Cada paso que daban era una lucha contra el terror que los perseguía. Eduardo sentía que la vida de su hija pesaba sobre sus hombros, pero no se detendría. No podía. Justo cuando pensaban que escaparían, la puerta se cerró de golpe. Un grupo de hombres apareció ante ellos, ojos fríos y sonrisas crueles. Eduardo sintió que el pánico se apoderaba de él. «¡No! ¡No! ¡Déjala en paz!», gritó, pero su voz se perdió en el aire de la desesperación. Ana Clara dio un paso al frente. «¡Basta!». Su voz resonó como un trueno, y algo extraordinario ocurrió. La energía en la habitación pareció cambiar, y los hombres retrocedieron asustados. La luz que la rodeaba comenzó a brillar con más intensidad. «¡Corre!», le dijo Eduardo, pero ella se mantuvo firme. «No temas, papá». Un aura de fuerza la rodeaba, conectando algo más allá de su comprensión. En un instante, una oleada de poder brotó de ella. Los hombres titubearon, incapaces de acercarse, como si una barrera invisible los mantuviera alejados. La mujer, que había estado al margen, ahora se unió a ellos. «Es hora de que descubras quiénes son realmente», mientras se preparaba para un último enfrentamiento. La imagen quedó grabada en la mente de Eduardo. Su hija, la figura de esperanza y fuerza. «Estás a punto de enfrentar tu destino», le susurró la mujer. «Pero la elección es tuya». Y en ese momento todo encajó. Las palabras del hombre, la conexión con el legado, su verdadera relación con Ana Clara. Era su hija, su razón para luchar. «Aquí voy», gritó, sintiendo la adrenalina brotar. Con un grito ensordecedor por parte de Ana Clara, una explosión de luz sembró el caos en la sala. Los hombres fueron levantados por la fuerza y arrojados contra la pared,
quedando inconscientes. La barrera desapareció y Eduardo y Ana Clara se encontraron en el centro de la devastación. «¡Lo logramos!», dijo ella, extasiada. «Pero esto es solo el comienzo». Eduardo asintió. Sentía un futuro nuevo brotar de sus miedos. Era el momento de sanar, encontrar su camino juntos. Sin embargo, la sensación de que quedaba un gran secreto por descubrir lo mantenía alerta. El legado, las decisiones, ¿qué vendrá después? Por primera vez, no solo luchaba por ella, luchaba por ellos, por lo que representarían. Ana Clara extendió su mano. «Juntos, papá». Cada paso hacia el futuro era incierto, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera. En el aire, un susurro de esperanza se levantó entre el humo del pasado y las promesas del mañana. «Espera, antes de que se vayan, tú necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar aquí. Y tú eres parte de esta comunidad increíble. Hagamos que esto crezca.